Bueno, en realidad, ¿qué cosa viene a ser la fuerza? La fuerza es una magnitud vectorial. La fuerza es un vector, ¿no? Hemos hablado de esto en el primer capítulo, que tiene una dirección y tiene un sentido, ¿sí? La fuerza tiene su unidad es el newton. Su unidad es el newton. El newton. Y eso está involucrado al mecanismo, el mecanismo de la partícula. Cuando hablamos de la partícula, estamos refiriéndonos al móvil, o sea, el elemento que causa el movimiento, ¿ya? Entonces, esto tenemos que darnos cuenta de que fuerzas son diferentes tipos de fuerzas y todo está involucrado a las leyes de Newton. Pero vamos primero, para dar un énfasis a lo que es la fuerza propiamente dicha, vamos a hablar sobre la ley de Newton, ¿no? Vamos a hablar sobre las leyes de Newton. ¿Cuáles son las leyes de Newton? ¿Cuáles son? Primero, la primera ley, ¿a qué se refiere? Ley de la inercia. Ley de la inercia. ¿A qué se refiere la ley de la inercia? Todos los cuerpos tienden a causar movimiento, todos. Obviamente hay cuerpos que por su forma geométrica, unos son estables, otros son inestables. Los que son estables se está refiriendo a que estos cuerpos tienen una inercia alta, ¿no? Una inercia alta. En cambio, los cuerpos que tienen una inestabilidad en su posición, su inercia es baja, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la masa del cuerpo. Por ejemplo, si nosotros tenemos sobre una superficie, ¿no? Sobre una superficie, si tenemos dos cuerpos, el primero, hablemos de un ladrillo, ¿no? Un ladrillo, este sería el cuerpo A. Y el cuerpo B tenemos un balón de fútbol. Un balón de fútbol. Listo. ¿Cuál de los dos casos tiene mayor inercia? ¿Cuál sería? A ver, el A. ¿Por qué? Porque lo que se refiere a la parte geométrica ofrece una estabilidad en la posición. Es muy complicado que se pueda mover, a menos que se le pueda aplicar una fuerza externa que cause el movimiento. En cambio, acá tenemos un balón de fútbol. Este balón de fútbol tiende a moverse en cualquier momento, por lo tanto se va a considerar inestable. Entonces decimos que tiene su inercia netamente baja, ¿no? Es casi nula, porque un movimiento mínimo o una fuerza mínima causa el movimiento. Entonces ya tiene que saber diferenciar la ley de la inercia, ¿no? Un cuerpo se mantiene no constante o se mantiene en reposo, ¿no? En reposo, esta palabra reposo, se mantendrá a menos que haya una fuerza que cause el movimiento, ¿no? Entonces, eso sería lo que representa la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? La segunda ley de Newton también le llaman la ley del movimiento, ¿no? Cuando existe movimiento variado, significa que este movimiento, ¿no? aparece un nuevo parámetro llamada la aceleración. Entonces, si un móvil se mantiene a una velocidad, pero si cambia, no sea aumentando o disminuyendo, entonces se produce la aceleración. Obviamente, si aumenta la velocidad, existe una aceleración positiva, y si disminuye la velocidad,
va a tener una aceleración negativa. Por lo tanto, nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que lo causa el movimiento e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo o objeto, ¿no? Entonces, eso hay que saber diferenciar la primera ley de la segunda ley. La primera ley se refiere a la ley de reposo o simplemente la inercia. Y la segunda ley es lo que causa el movimiento, o sea, ya está involucrada la fuerza. Luego tenemos también la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? ¿Qué nos dice la tercera ley? También le llaman la ley de la acción y reacción. La ley de la acción y reacción. Entonces quiere decir que una fuerza aplicativa implica una fuerza de respuesta. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer, yo tengo un cuaderno, un libro. Si yo tengo un libro, ¿no? Este libro lo estoy apoyando en una pared, ¿no? No sé si se puede visualizar, ¿no? ¿No? Estoy en una pared, estoy apoyando un libro y le estoy aplicando una fuerza, ¿no? Una fuerza. ¿Para qué? Esta fuerza para que no se caiga el libro. Le estoy manteniendo esa fuerza. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que esta fuerza se convierte como una fuerza de acción. O sea, esta fuerza va a accionar a esa situación. Pero inmediatamente la pared va a reaccionar. Entonces esta pared involucra que va a tener una fuerza que va a reaccionar. Entonces le vamos a llamar fuerza de reacción. Mientras lo que se aplica al libro se va a llamar fuerza de acción. Entonces estamos hablando de la tercera ley de Newton que indica la ley de la acción y reacción. Entonces, para resumir todo esto, entonces vamos a decir que la ley de Newton son tres. La primera, la ley de la inercia, llamada ley del reposo. La segunda se refiere al movimiento, a la fuerza que ocasiona este movimiento. Y la tercera ley involucra a esas fuerzas, pero mediante una acción y una reacción. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a hablar. Dentro del tipo de fuerzas, tres son las principales. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería de las fuerzas que se indica? El peso. Para que exista, ¿no?, este tipo de fuerza, vamos a considerar que todos los objetos que tienen una determinada masa causan una fuerza vertical hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, un objeto, ¿no? Tenemos un objeto apoyado sobre una superficie horizontal, ¿no? Una superficie horizontal. Entonces, mientras tenga masa este cuerpo, va a involucrar a una fuerza vectorial hacia abajo y le vamos a llamar el peso. Entonces, nuestra primera fuerza en estudio va a ser el peso. Y como ya les indiqué anteriormente, las fuerzas, su unidad principal es el Newton, ¿sí? Su unidad principal es el Newton, no hay que olvidarse. Entonces, el peso está involucrado con la masa y con la gravedad. Por eso decimos que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ahí tenemos una ecuación, ¿no? Todos los cuerpos, la fuerza del peso va a ir siempre dirigida hacia abajo. Siempre va a ir dirigida hacia abajo. Cuando nosotros trabajemos en el tema de estática, dinámica o una estructura física que involucre a estas fuerzas, siempre ustedes tienen que graficar el peso siempre hacia abajo, ¿ya? Eso sería lo del peso. Vamos a hablar otra fuerza que se llama fuerza de reacción. Fuerza de reacción. La fuerza de reacción está involucrado a las superficies,
a un cuerpo que esté apoyado sobre una superficie. Este cuerpo, al estar apoyado en la superficie, va a aparecer una fuerza que le estamos mencionando como la fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción va a ingresar, se va a graficar ingresando al cuerpo. Por ejemplo, yo tengo un plano inclinado, tenemos un plano inclinado, yo acá tengo un peso que está sobre el plano inclinado, entonces, en este contacto, ¿no? Acá estamos observando, ¿no? Acá observamos que acá hay un contacto, este contacto es entre el cuerpo y la superficie inclinada. Entonces, si este cuerpo está apoyado sobre la superficie del plano inclinado y hay un contacto, entonces este plano inclinado va a reaccionar de esta manera. Va a reaccionar. Y eso le vamos a llamar el FR, que se considera la fuerza de reacción, ¿no? Es casi parecido a lo que hemos hablado en la tercera ley de Newton, fuerza de acción y fuerza de reacción. Entonces, esta fuerza de reacción va a estar ingresando hacia el cuerpo mencionado. Entonces, de esa manera, vamos a clasificar dentro del tipo de fuerzas a la fuerza de reacción, que es una fuerza que aparece en los apoyos o el contacto del cuerpo a las superficies y siempre ingresando. Luego tenemos otro tipo de fuerzas que se llama fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Esta fuerza de tensión, la vamos a llamar T, se refiere a todas las fuerzas en las cuales están involucradas digamos, a alambres, cadenas o cualquier tipo de cuerda, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a graficar la superficie del superior y está conectado a una cuerda sujetando un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, ahí está. Entonces, mientras haya cuerda, existe la fuerza de tensión. Y esta fuerza de tensión, en este caso, va a salir del cuerpo, va a salir del cuerpo. Siempre se va a graficar saliendo del cuerpo. Miren, tenemos dos observaciones fundamentales. El primero, la fuerza de reacción que se va a graficar, la fuerza ingresando al cuerpo. Mientras la fuerza de tensión no va a salir o se va a graficar saliendo del cuerpo mencionado. En este caso, esta bolita, ¿no? La tensión va a jalar, ¿no? Va a jalar sobre ella. Entonces, esto es los tres tipos de fuerzas fundamentales que va a aparecer en un diagrama llamado diagrama de cuerpo libre. Luego tenemos otras fuerzas, claro que no se puede decir que no son importantes, pero al menos en un cálculo o problema físico siempre hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la fuerza de compresión. Fuerza de compresión. El FC, la fuerza de compresión. ¿En dónde aparece la fuerza de compresión? Aparece en barras, ¿no? Aparece en barras. Por ejemplo, yo acá tengo una barra en forma horizontal y está sujeta a dos superficies, ¿no? Entonces, la fuerza de compresión va a ser una fuerza que va a aparecer ingresando en ambos extremos. Y estas fuerzas son iguales, pero opuestas, ¿no? En sentido contrario. O sea, están oprimiendo, ¿no? a la barra. Entonces, esto se llama fuerza de compresión. Luego tenemos otro tipo de fuerzas que se llama fuerza de tracción. Esa fuerza de tracción es una fuerza que se aplica a un cuerpo
rígido y que tiende a sufrir ese tipo de corte transversal, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuerpo de este tipo, entonces va a haber una fuerza de tracción, o sea, se va a cortar. Es una fuerza que tiende a cortar el elemento. Hay otro tipo de nombres que le dicen también fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes involucra que el cuerpo se puede cortar en forma transversal o también en forma oblicua, también se puede cortar, ¿no? Esos tipos de fuerzas aparecen en las roturas, ¿no? De un elemento. También hay otro tipo de fuerza que se llama fuerzas de tracción, ¿no? Lo que hemos mencionado, y de torsión. Esa fuerza de torsión, ¿dónde aparece? Cuando este bloque intenta torcerse, por eso que le llaman torsión. Esta fuerza de torsión involucra que el cuerpo se convierta a torcer o a deformar mediante fuerzas circulares, ¿no? Mediante fuerzas circulares y que se produce una deformación en el cuerpo. Pero esto solamente para mencionarlo, ¿no? Porque en los cálculos, en los problemas, siempre vamos a utilizar los tres tipos de fuerzas, que es la fuerza de peso, la fuerza de reacción y la fuerza de tensión, ¿ya? ¿Algunas preguntas acá? ¿Preguntas?